Y bueno, después de Diana Washington vamos a caer en la realidad, esta economía que hay que tratar de entenderla, y tenemos la suerte de tenerlo a Luis Palma Cané. ¿Cómo estás, Luis? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, acá parados en el no movimiento, pero con tantas noticias dando vuelta que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, bueno, lo que va a pasar no es tan difícil de pronosticar, pero bueno, hay que esperar a ver cómo sigue esto. Y esta señal de que estemos financiados de alguna forma, ayer escuché a algunos economistas hablando de este fenómeno, y es un símbolo negativo el estar financiados por el fondo, puesto que esto implica que no estamos teniendo inversores genuinos, ¿verdad? Bueno, hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo creo que fue muy importante la decisión que tomó el gobierno de acudir al fondo para adelantar los fondos, valga la redundancia, para de una vez por todas convencer a la gente que no hay ningún problema con el programa financiero, por lo menos hasta el fin del periodo del presidente Macri. La verdad que hay un problema de comunicación, porque antes de acudir al fondo, el agujero que había era no mayor de 10.000 millones de dólares a lo largo de finales de 2029, y en ese caso yo te diría que 10.000 millones de dólares tampoco es una cifra que pueda espantar a nadie, ¿no? Claro, uno piensa que estamos esperando en realidad la confirmación de las elecciones que vienen, del año electoral que viene, y obviamente incluso hubo algunos rumores de que potenciales probabilidades de anticipo, pero el contexto del año que viene, más ahora con esta novedad de que va a haber financiamiento del fondo, respecto a la potencial cosecha y un año más normal que este que hemos vivido, va a hacer que las elecciones sean en un contexto económico mucho más favorable, ¿no? Debiera ser así, porque el fantasma del default, de alguna manera ventilado básicamente por la oposición y algunos malintencionados, nunca hubo una posibilidad de default, porque te insisto, o sea, ese agujero máximo de 10.000 millones de dólares no era un problema básico. Y entonces yo creo que si el gobierno encausa la lucha contra el déficit, como lo está haciendo, que es el problema principal de la economía argentina, a medida que se demuestra que el déficit va bajando, cosa que se está haciendo mes a mes, la cosecha de trigo, que va a ser muy buena, la baja de la inflación, si todo eso se produce, yo creo que el escenario es más positivo de que se preveía hace un mes, digamos, ¿no? Luis, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, el presidente habló hoy a la mañana, comentó las noticias que tenía, pero uno ve que el mercado sigue ahí expectante. ¿Vos cómo lo ves? Yo lo veo que creo que le falta una pata a esto, y es que es negociar con el fondo que flexibilicen el uso de reservas para intervenir en el mercado. No es mala palabra intervención cuando los mercados presentan una situación disruptiva, que esta es una situación disruptiva sin ninguna duda, y lo que me extraña es que en el convenio, en el acuerdo con el fondo, estaba previsto que el Banco Central podría usar o flexibilizar el uso de reservas en caso de situaciones disruptivas. El problema es que tienen que tener el acuerdo con el fondo, y eso es lo que parece que por ahora no se ha logrado. Yo me hubiera gustado un doble anuncio, el del financiamiento asegurado y la posibilidad que el Banco Central encauzara este desequilibrio en el sector externo nuestro, ¿no? Hay algunos que dicen que el fenómeno político, este hecho de no tener ministro de Economía, hace que no haya una coherencia en muchas de las medidas que se toman, y esto afecta a la realidad. ¿Vos lo ves así? No, la verdad que no, porque las medidas que hacen a este tema puntual, de alguna manera, del sector externo, corrida, devaluación, etcétera, básicamente en el corto plazo se debe corregir a través de la intervención del ministro de Economía y Finanzas, Hacienda y Finanzas hoy, que ya se hizo una unión de lo que eran dos ministerios, que no tenía mucho sentido, junto con el Banco Central, que trabajan en forma mancomunada. Así que no sé qué puede cambiar de poner un ministro de Economía fuerte, digamos, ¿no? Yo preferiría que fuera
que no estuviera tan dividido, pero no hacia el problema actual, me parece. Está bien. Y el dólar, de alguna forma que esté subiendo, a algunos le puede molestar, pero hay muchos sectores que obviamente se están beneficiando, ¿no? Sí, pero en última instancia el problema no es que el dólar suba, porque acá tenemos inflación, sino que suba a los altos y en forma tan continua y con tanta volatilidad entre un día y otro. Pensar que la Argentina desde el 31 de diciembre la moneda hemos perdido un 70% de valor. Turquía perdió el 50% y Brasil el 20%. Vale decir que acá tenemos problemas internos que han exacerbado un problema de la situación externa que todos conocemos, pero que incluso los países emergentes en forma promedio no devaluaron, no perdieron más del 12-13% de su valor, de manera que ese 70% contra el 13% promedio indica claramente que nosotros tenemos mayores vulnerabilidades que el resto de los emergentes. Y eso también tiene que ver con que hay una parte del gasto que es difícil de mover y que tiene que ver con un lado social, ¿no? Sí, digamos que el déficit tendría que haber sido bajado mucho más rápido, pero ya está, creo que el gradualismo fue excesivo. Este año no va a haber ningún problema en bajarlo a 2,3, 2,4 del producto, que estamos hablando ahí de 10.000, 12.000 millones de dólares de déficit. Y el año que viene, que es el 1,3, tampoco veo que haya mayores problemas, porque lo que la gente tiene que saber también es que el gobierno, los 3 últimos gobiernos de la dinastía Kirchner, aumentó el Producto Bruto un 15%, aumentó el déficit un 15% del Producto Bruto, que estamos hablando de 70.000, 75.000 millones de dólares. De manera que bajarlo 10.000, 15.000 no pareciera una tarea gigante, ¿no? Bueno, nos resta seguir esperando, ¿no? Y no perder la fe. Sí, lo que no fue bueno es que hoy el mercado siga un poquito para arriba, pero creo que debiera intervenir un poco más fuerte el Banco Central, no sin ninguna duda. Sí, en este momento, por lo que estamos viendo, está a 33,10 el dólar, ¿no? 33,10, bueno, demasiado, ¿no? Es un poco mucho. No me gustó mucho tampoco que el anuncio lo hiciera el presidente, porque tendría que haberlo hecho el ministro de Economía. Es hacerlo jugar muy fuerte al presidente y eso, el resultado de hoy genera más desconfianza, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que es un problema de comunicación y que no lo han resuelto todavía, ¿no? Bueno, es cuestión de esperar. Te agradecemos muchísimo, Luis, el contacto. Por favor, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Luis Palma Cané, economista.